Bienvenidos a Sincronías, donde nada es casualidad. La experiencia de la parálisis del sueño ha fascinado y aterrorizado a personas a lo largo de la historia. Este fenómeno, que ocurre durante la transición entre el sueño y la vigilia, puede dejar a quienes lo sufren con una sensación profunda de vulnerabilidad y miedo, pero que lo causa realmente. En este capítulo, la inquietud no solo proviene de la sensación de estar atrapado en su propio cuerpo, sino de la presencia de algo más, un demonio que se manifiesta en la oscuridad. En 2020, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard reveló que aproximadamente el 8% de la población mundial ha experimentado episodios de parálisis del sueño, y muchos de ellos reportan sensaciones de miedo intenso y la sensación de una presencia maligna en la habitación. Imagina despertar en medio de la noche, con la incapacidad de mover un solo músculo, mientras una sombra se cierne sobre ti, intensificando la angustia. Muchos aseguran que esta experiencia es más que un mero sueño, es un encuentro con lo inexplicable. Algunos relatos incluyen descripciones vívidas de figuras sombrías, mientras otros afirman haber sentido la presión de un peso sobre el pecho, como si algo sobrenatural intentara asfixiarlos. Este fenómeno ha sido documentado en diversas culturas a lo largo del tiempo, desde las leyendas del incubus en Europa medieval hasta la sombra negra en regiones indígenas de América. Para quienes atraviesan por esto, como el protagonista de nuestra historia, la mezcla de miedo y confusión puede ser abrumadora. En su relato, el protagonista menciona que no está solo en esta inquietante experiencia. Su perro, conocido por su apacible y despreocupada naturaleza, de repente se muestra alerta y nervioso, olfateando el aire como si percibiera algo que escapa a la comprensión humana. Esta reacción canina añade una capa de credibilidad al relato, pues muchos dueños de mascotas reportan cambios en el comportamiento de sus animales frente a fenómenos extraños. La ciencia sugiere que los perros tienen un sentido del olfato entre 10,000 y 100,000 veces más agudo que el humano, lo que les permite detectar cambios en su entorno que nosotros no podemos percibir. Podría haber algo más en juego aquí. Es posible que lo que el protagonista vivió no sea solo un mero sueño, sino una realidad que desafía las leyes del entendimiento humano. Mientras seguimos desentrañando el fenómeno de la parálisis del sueño, es esencial comprender lo que muchos describen como encuentros con entidades extrañas. En diversas culturas, estas experiencias han sido catalogadas como demonios de la parálisis del sueño. Este término se basa en relatos que datan de siglos atrás, donde individuos afirman haber sentido presencias aterradoras mientras estaban incapacitados para moverse. En el siglo XVI, el poeta inglés John Milton mencionó una figura conocida como el incubo, una criatura que acechaba a los durmientes, un eco de las manifestaciones que la ciencia moderna aún no logra explicar del todo. La parálisis del sueño no solo provoca una sensación de inmovilidad, sino que también ha sido aclamada como un portal hacia lo desconocido. Muchas personas han descrito encuentros con figuras sombrías, a menudo denominadas demonios de la parálisis del sueño. En 2021, un estudio publicado en la revista Sleep Medicine reveló que aproximadamente un 8% de la población mundial ha experimentado este fenómeno, dejando a los investigadores fascinados por la conexión entre la mente y lo que percibimos como real. Pero puede haber algo más que una simple manifestación de nuestra propia psique en estos encuentros. La increíble similitud en las experiencias reportadas sugiere que el fenómeno va más allá de la mera coincidencia. Por ejemplo, algunos estudios han rastreado relatos de parálisis del sueño en diversas culturas, desde los antiguos griegos hasta comunidades indígenas en América del Sur, donde se les atribuía un carácter espiritual. Estas historias comparten elementos comunes: una presencia opresiva, incapacidad para mover el cuerpo y, a menudo, visiones aterradoras que desafían la lógica. Una de las experiencias más notables proviene de un testimonio de 1993 en el que un individuo describe un encuentro con una figura de ojos brillantes que lo observaba fijamente mientras yacía inmóvil en su cama. Este tipo de relatos a menudo están acompañados por la sensación de una presión en el pecho, que muchos interpretan como un indicativo de una entidad que intenta comunicarse o interactuar con ellos en un plano más allá de nuestra comprensión. La pregunta persiste: ¿son estos encuentros simplemente alucinaciones provocadas por el sueño o representan una conexión genuina con algo que no podemos ver?
La vitalidad de estas experiencias es indiscutible y el protagonista de nuestra historia no es el único que ha sentido la urgencia de buscar respuestas. Así, la combinación del ambiente en el que se desarrolla este fenómeno, junto con las particularidades de cada relato, nos lleva a preguntarnos si hay un significado más oculto detrás de lo que nuestros ojos y mentes perciben. A medida que profundizamos en este tema, nos encontramos con una creciente intersección entre la ciencia y lo sobrenatural, entre la realidad y lo inexplicable. En este punto de su experiencia, la víctima de la parálisis del sueño se encuentra atrapada en una extraña dualidad entre la vigilia y el sueño. La presión en su cuerpo y la sensación de estar completamente inmóvil se convierten en un escenario aterrador. En estos momentos, figuras indescriptibles pueden manifestarse y lo que una vez fue un simple fenómeno físico se transforma en un suceso aterrador. La mente, en su afán por comprender lo que está ocurriendo, puede crear ilusiones aterradoras. En su relato, la protagonista experimentó un contacto físico con una presencia femenina, un hecho que ha sido reportado por otras personas que sufrieron parálisis del sueño. Este fenómeno ha sido parte de la cultura popular y ha sido registrado en diversas tradiciones, donde se habla de demonios o seres sobrenaturales que asedian a los durmientes. El testimonio de esta persona revela elementos fascinantes sobre cómo la mente puede jugar trucos en momentos de vulnerabilidad. Al sentir la risa suave y casi etérea de una figura que no puede ver, se plantea la pregunta de la naturaleza de estas entidades. ¿Son meras proyecciones de nuestros miedos y ansiedades o hay algo más allá de nuestra comprensión? En 2016, un estudio de la Universidad de Oxford sugirió que la parálisis del sueño puede estar relacionada con trastornos del sueño, pero aún no existe una explicación definitiva que cierre el debate. Algunos piensan que estas experiencias pueden ser una manifestación de la conciencia expandida, una conexión con otras dimensiones o realidades no percibidas. A medida que la experiencia avanza, el protagonista narra cómo la presión se intensifica y la sensación de opresión se torna casi insoportable. Este tipo de encuentros, donde la línea entre la realidad y la alucinación se diluye, puede llevar a quien lo vive a cuestionar su propia percepción del mundo. Al sentir el contacto de una mano que lo agarra, así como el dolor físico en su cuerpo, se produce una mezcla de aterrorizante realismo y un sentido de vulnerabilidad que muchos han sentido durante las noches más oscuras. Según la Asociación Americana del Sueño, se estima que entre el 8% y el 50% de las personas experimentan parálisis del sueño al menos una vez en su vida. Un recordatorio de que no estamos solos en estas sombras que se ciernen sobre nosotros. Además de las manifestaciones culturales, las investigaciones científicas han comenzado a arrojar luz sobre lo que realmente ocurre durante estos episodios. Expertos en neurología sugieren que la parálisis del sueño se produce cuando el cerebro despierta antes que el cuerpo, dejando al individuo atrapado en un estado liminal. Sin embargo, la sensación de ser observado o incluso tocado, como muchos han reportado, plantea preguntas intrigantes sobre la conexión entre la mente y el mundo exterior. En este espacio de incertidumbre, lo inexplicable sigue desafiando nuestros entendimientos, dejando a los investigadores explorando no solo la ciencia detrás de la parálisis del sueño, sino también la naturaleza de lo que consideramos real. El estudio de la parálisis del sueño representa un cruce fascinante entre la ciencia y lo sobrenatural. A medida que nuestros conocimientos sobre el cerebro y la conciencia se expanden, surgen más preguntas que respuestas. ¿Qué otras realidades se esconden detrás de nuestras experiencias durante la noche? Mientras nos adentramos en el próximo capítulo, continuaremos investigando estas manifestaciones de pesadilla, buscando entender no solo el fenómeno de la parálisis del sueño, sino también los ecos de lo desconocido que nos rodean. Las historias de quienes han tenido encuentros inquietantes nos llevarán a explorar los límites de la experiencia humana y tal vez a descubrir nuevos matices de lo que significa estar verdaderamente vivo. La interpretación de la parálisis del sueño ha variado considerablemente entre diferentes culturas. En muchas tradiciones se asocia con la presencia de seres oscuros o demonios que asedian a las víctimas mientras duermen. Por ejemplo, en el folclore del norte de Europa se habla de la Mara, una entidad que monta sobre el pecho del durmiente, provocando una sensación opresiva que lo deja inmóvil.
Estos relatos, que han perdurado por siglos, revelan cómo lo inexplicable ha sido y sigue siendo una fuente de terror, así como de curiosidad, llevando a las personas a buscar respuestas más allá de lo que la ciencia puede explicar. La experiencia de ser inmovilizado mientras una presencia parece acechar no solo se limita a la angustia de no poder moverse. En testimonios contemporáneos, muchos han descrito sensaciones vívidas. Un individuo relata cómo su mano, aparentemente muerta, fue sujetada con fuerza por esta entidad. La realidad de la experiencia se siente tan intensa que incluso el sentido del olfato juega un papel. Olores extraños y conocidos se entrelazan, desdibujando la línea entre lo real y lo imaginario. Estos detalles, aunque perturbadores, son parte de lo que hace que la parálisis del sueño resuene en la psique colectiva de la humanidad. Las emociones juegan un papel fundamental en la experiencia de la parálisis del sueño. Este estado transitorio provoca una mezcla de terror y curiosidad, que se intensifica aún más cuando la víctima comienza a descifrar los detalles de lo que acaba de experimentar. En el caso del relato que hemos explorado, la atmósfera del entorno, con su lluvia torrencial y las sombras inquietantes, parece amplificar la percepción del miedo. Los testigos a menudo describen que el poder de estos encuentros no radica solo en lo que ven, sino en lo que sienten, la desesperación de la inmovilidad, la inminencia de un peligro desconocido. La mente humana, en su búsqueda de sentido, se esfuerza por encontrar una explicación lógica para lo que es inherentemente ilógico. Adentrándonos en el contexto histórico, el fenómeno de la parálisis del sueño ha sido documentado bajo diversos nombres y en diversas culturas. En el siglo XVI, los viajeros de Europa relataban historias de el súcubo, una entidad femenina que se posaba sobre ellos durante la noche, robando no solo su aliento, sino también su energía vital. En contraste, en la cultura japonesa existe el concepto de kanashibari, una experiencia similar que involucra una fuerza sobrenatural que inmoviliza a la persona. Estas referencias culturales sugieren que este fenómeno no es exclusivo de una región o época, sino que es una experiencia profundamente arraigada en la condición humana. Las conexiones entre estas manifestaciones y las experiencias personales, como la de nuestro protagonista, abren un campo de estudio fascinante. A medida que la ciencia avanza en la comprensión de los trastornos del sueño, también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia misma. Es posible que estos encuentros no sean solo sueños intrusivos, sino vislumbres de realidades que aún no comprendemos. La intersección de ciencia, espiritualidad y lo inexplicable se convertirá en nuestro hilo conductor mientras nos preparamos para explorar más a fondo estos fenómenos asombrosos en el próximo capítulo. A medida que nos acercamos al final de este capítulo, la experiencia de la parálisis del sueño se convierte en una puerta hacia la exploración de lo desconocido. La mezcla de ciencia, misterio y emoción humana nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del miedo y la percepción. Las historias de encuentros inquietantes continuarán inspirando tanto a científicos como a místicos, llevándonos a cuestionar los límites de la experiencia humana. En el próximo capítulo nos embarcaremos en un viaje hacia la búsqueda de respuestas, desentrañando los mitos y verdades sobre los seres que parecen habitar las sombras de nuestras noches. La parálisis del sueño no es solo un fenómeno que pertenece al ámbito de lo sobrenatural. Los científicos han estudiado este estado, descubriendo que ocurre principalmente durante el sueño REM, cuando el cerebro está altamente activo y los sueños más vívidos se producen. Las estadísticas indican que alrededor del 8% de la población mundial ha experimentado este fenómeno al menos una vez en su vida. Esta cifra, aparentemente baja, es en realidad un recordatorio de que muchos pueden haber estado en el borde de lo inexplicable, sin entender del todo lo que realmente ocurrió esa noche. A medida que exploramos las experiencias humanas con la parálisis del sueño, es fundamental reconocer que cada relato es una ventana a la complejidad de la mente y su relación con el mundo que nos rodea. Las explicaciones científicas y culturales nos ofrecen un espacio para interpretar lo desconocido, pero también dejan preguntas abiertas sobre la naturaleza de la conciencia y la conexión entre el ser humano y lo misterioso. En el próximo capítulo nos adentraremos en relatos de quienes han enfrentado estos poderes oscuros, revelando cómo han transformado su comprensión de la vida y lo que hay más allá. Un aspecto fascinante de la parálisis del sueño es la sensación de presión en el pecho, muchas veces descrita como un peso abrumador.
En su relato, el protagonista experimenta la presión extrema que sentía, una sensación tan real que lo llevó a cuestionar su propia realidad. Este tipo de experiencia, reportada por el 40% de quienes sufren de parálisis del sueño, puede ser acompañada de alucinaciones visuales o auditivas, haciendo que el individuo sienta que no está completamente solo en su habitación. La combinación de estas sensaciones puede hacer que la experiencia sea profundamente aterradora, convirtiendo el espacio familiar de su hogar en un escenario de terror. A medida que la historia se desenvuelve, el protagonista se aferra a sus creencias y convicciones, invocando a dioses en un intento de deshacerse de esta inquietante experiencia. Aquí el choque entre ciencia y espiritualidad se hace evidente, planteando la pregunta: ¿son estas visiones simples ilusiones provocadas por el estrés y la falta de sueño, o hay algo más en juego? Este dilema no solo refleja la angustia de aquellos que han enfrentado lo inexplicable, sino también la eterna búsqueda humana por entender y dar sentido a lo desconocido. En el siguiente capítulo profundizaremos en las diferentes interpretaciones culturales de estas experiencias, revelando cómo la humanidad ha tratado de dar respuesta a este inquietante fenómeno y su conexión con la psique. Si te ha gustado este video, suscríbete y cuéntanos tu propia experiencia con la parálisis del sueño en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima sincronía.